¿cómo estás? A otro episodio de nuestro podcast Vinos con propósito. Bueno, un episodio que esta semana hemos estado en silencio, no estábamos muertas, estábamos de parranda, verano, Bienvenida, playa, bienvenida, Marjorie Suave. estábamos de playa, de No arena. estábamos muertas, estábamos de parranda. Bueno, no tanto, me hubiese gustado estar más de parranda en realidad, pero no, estábamos solo en silencio, por lo menos yo estaba solo en silencio, Ok, no tanto muy de bien, parranda. muy bien, muy bien, muy Me bien. hace falta más parranda en realidad. ¿A mí? A mí, no, a ti no, a ti te hace falta quietarte un poquito. A mí me hace falta más Ay, parranda. por favor, si yo no salgo casi. No, está bien. Pero bueno, Nada, hoy vamos. nada más viernes, sábado y domingo. Ajá. No, pero es que lo que pasa es que viernes, sábado y domingo, ¿en qué momento? Actividades varias, pero reuniones, o sea, algo así Es como, que una mujer muy social, una mujer muy social. no, lo que pasa es que como tengo varios grupos, entonces es complicado, no es como que, oh, Claro. hoy salgo con mis amigas, entonces es como que, bueno. No, claro, porque son diferentes grupos de amigas. Claro, que No si me las pasa. empresarias, que si las amigas empresarias, la de luz, la de... Entonces Mm, hay que adaptarse a las rutinas. claro, claro. Entonces es un poquito complicado complacer a todas, tampoco se puede siempre complacer. A veces, mira, no se puede, no se puede. ¿Ok? Así como hoy, Juliana, Juliana, si me escuchas, perdóname. Ayer mandó un mensaje al ¿Sí? grupo, vamos mañana a la playa, todo el Tú mundo. le mandaste, No, Juliana manda, por eso digo perdón si escuchas mi episodio. Ella manda un mensaje, vamos mañana a la playa. Y o sea, realmente hoy. hoy todo el mundo quedó como el episodio de hoy. Claro, no, nadie Oh creyó. my God. Estaba de- Bueno, la gente quería hacer honor, nadie lo supo, pero querían hacer honor a este episodio. así, Ellas todas estaban, o sea, salud por ese grupo de amigas que te apoyaron por este episodio del silencio, ¿verdad? Un brindemos. episodio donde vamos a estar calladas. Salud. Y a mí me dio mucha, no risa sino que qué raro que ninguna, porque siempre, esas sí son patas calientes. Yo no soy tan pata caliente, esas sí. Y No, 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 en serio, lo que pasa es que están desesperadas porque ya se está yendo el verano, entonces están en, ah, bueno, claro, sí, están en crisis porque ya se va el claro, verano claro. y se apaga, entonces ya después no las ves sino en diciembre, en enero, ya, bueno, es como más complicado. Pero bueno, sí, vamos a Sí, hablar sí, hoy sí. de ese episodio del silencio, ese que tanto evitamos, ¿no? No siempre es tan cómodo porque a veces el silencio, Jexy, nos confronta muchas Sí. veces nos confronta por escuchar eso que tenemos dentro, ¿no? Nos confronta, nos desnuda, eh, y muchas veces, en mi caso, puedo hablar por mí, puede que nos asuste también. Y entonces buscamos cosas para hacer ruido, y no querer escuchar eso que tanto tememos. Y hoy pues vamos a explorar tres ángulos, Jexy, que quiero que me digas cuáles son esos tres ángulos o esas tres cositas Es una que vamos a entrevista hablar hoy el día otra de vez. hoy. ¿Mm? Pero, No, me gusta este episodio de hoy cuando lo estuvimos describiendo. En estos próximos episodios son todos ideas de Marjorie. Marjorie hizo una lista de 10 temas más o menos, ¿verdad? De cosas tengo que quería. más, tengo Sí, más. claro, tiene más. Ah, hay un cuaderno rojo de Marjorie que es espectacular, el cuaderno rojo está por ahí. Vamos a ver si Ella lo... escogió temas, o sea, si hay alguna persona que esté haciendo un podcast y no sepa qué tema trabajar, que llame a Marjorie, que en ese cuaderno hay ideas para 300 vidas. Mira, imagínate, dice Banco Bicentenario, esta es Imagínate. una agenda que me regalaron en el año 2017, la cual está totalmente llena. Toda llena, toda llena, toda llena. Una vez nos pusimos a revisarla y de ese día salieron varios temas que los anotamos. Sí. Entonces, claro, este tema Jexy quedó que encantada. Ahí hay algunas cosas que tenemos que hacer, sí, tienes razón. sí, 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 bueno, pero porque a ti te gusta mucho escribir, Sí. escribes muchas cosas a mí.
Eh, a mí se me pasan, ahora estoy comenzando a notar más, porque normalmente pienso muchas, muchas, muchas cosas, pero confío mucho en mi memoria. Sí, pero Entonces, yo no, pues yo sí no tengo, tú sí tienes esa capacidad, pero yo sí sí, me gusta. pero no tanto. Ahorita estoy necesitando más fitina, las cosas se me van, entonces Ay, pues por nada, estoy favor. anotando, Pero estoy mira, anotando. fíjate que ayer que estuve reunida con un equipo nuevo, Vanessa y Rina, Con otro grupo. otro Esos grupo, son los seres de luz. son mujeres de luz, no Los mujeres seres, de no, luz, no sé, no bueno, sé si seres de ella está luz, indecisa, si mujeres de luz, mujeres de mujeres de luz, mujeres Pachamama, de sexo, mujeres de mujeres la de chuchu, Pachamama. de chachamá, no sé, algo quieren, pero bueno, lo que ellas digan, yo voy a estar ahí. Claro, claro. Y hablábamos, Ese grupo me gusta, ese grupo me gusta. sí, Esas mujeres de luz me gustan. sí, hablábamos y Rina con su agenda, yo la había dejado, que ella. Y entonces Claro. dice, ella hace el silencio, ella dice que hace el vómito mañanero, me llamó la atención. Yo no, porque yo en la mañana me paro energética, yo no puedo embasurar para escribir. Yo solo puedo hacer al contrario en la noche, pero en la mañana yo Ujú, no puedo escribir que, no, al menos que sean gratitud de afirmaciones, sí lo puedo hacer en la mañana. Cosas positivas, claro. pero cosas que no, como que no en la noche, que ya yo por lo menos eh, he pasado el día. Has Sí, procesado todo tu día y entonces en la noche pero bueno, cada quien lo hace a su manera y decides compartimos escribir. eso allí. Bueno, cada quien lo hace a su forma. Me llama la atención porque ella le dice el bobito, el mañanero. Yo no, yo siempre le digo journaling, así que no, no es como. Ah, bueno, claro, lo que pasa es que ahí, pues nada, he escuchado eso, ahora que lo dices, he escuchado eso del vómito mañanero, pero, Reina, A mí me gusta el mañanero, respeto, Rina, desde otra perspectiva. sí, El mañanero, desde una perspectiva que Rina trabaja muy bien. Rina, claro. me encanta tu trabajo, pero en este momento debo decir que esa palabra de vómito mañanero no resuena mucho conmigo, pero sí lo del journalist, Sí, lo de escribir, me gustó mucho su libreta, la cual pues anoté algunas cosas que me llamaron mucho la atención, me gustó y me agradó su idea y bueno, me encantó. Pero bueno, sigamos, claro, claro, cuéntame claro. los 4 puntos. Sí, no estamos muy en silencio. Bueno, pero No, fíjate, hablábamos, Marjorie pone los temas, ¿verdad? Pero yo la traigo a la que a la hora, la siento, le digo, ajá, Marjorie, ¿qué vamos a hablar? Y ella me entonces dice, la pero escucho, cuéntame, cuéntame, y yo le hablo. cuéntame, exacto. Yo le digo, cuéntame, cuando tú me dices silencio, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué es lo que te viene a la mente? Entonces, claro, Marjorie me dice, bueno, el silencio como un espejo. Entonces, eso lo colocamos, el silencio como un espejo, como tratar de identificar o de alejarnos de esos ruidos externos, ¿verdad? Porque tenemos los ruidos constantemente y no Sí, nos escuchamos, ¿verdad? Luego hablamos de la voz interior como una aliada. Eso me gustó porque yo soy de las personas que piensa que si tienes todo el día en una conversación contigo, que la conversación sea bonita. Y normalmente nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado y hemos hecho de eso nuestra práctica a no hablarnos bonito. Y entonces esos momentos de silencio son momentos de crítica, son momentos de juzgarnos y no son momentos de aprovechar, de decirnos cosas bonitas, wow, qué bien lo estás haciendo, me gusta esto que hiciste aquí, me gusta esto que hiciste acá. Y por último, lograr que ese silencio se convierta en un hogar. Hoy precisamente hablaba en la mañana con Marjorie y le decía que cuando las personas no saben estar en su casa es que no hicieron de su casa un hogar. Era una teoría que estábamos hablando con de otra relación a cosa. eso. Sí. Por supuesto, no es que... ¿Cómo? Sí, sí, de otra cosa que ¿Cómo? estamos conversando, pero nosotros No conversamos te... de todo y de nada. Cuando, mire, a mí, cuando Exactamente. tenemos, Entonces, y a mí me da mucha risa, pero cuando ella se tarda como 10 minutos, porque a veces yo no quiero hablar, porque yo hablo mucho, ¿verdad? La gente que me conoce sabe que yo hablo mucho, yo casi siempre la escucho, yo estoy en tanto silencio, pistoladas casi siempre como la no escucho. pistoladas, ¿no? Porque a mí siempre, y a mí una amiga me dice,
en estos días que tuve que hacer una mentoría, me dice, Martín, pero si a ti no se te hace fácil hablar, porque tú hablas, claro, no es que hablas visto, pero tú hablas coherente, tú te paras, hablas Claro. y inspiras a la persona. Y yo, bueno, pero igual estoy asustada. Y me llama la atención porque cuando Jexy se tarda 10 minutos, o a veces yo no quiero hablar, o porque estoy ocupada, yo le digo, tenemos 10 años de casada, dime algo, cuéntame un chisme. Yo le digo, cónchale, pero es que hablamos demasiado más bien. Yo Más cuéntame, bien todavía yo, tenemos temas cuen- de yo conversación. cuéntame un chisme, una cosa, algo, un chisme. Bueno, a uno Mm. sí le gusta el Es chisme. que no, tú eres la que me tienes que contar chisme, porque como tú tienes los 10 grupos de amigas, acuérdate que yo no, tú eres mi amiga y otras dos amigas, ya, yo no tengo más amigas. ¿Sabes? Eso ha sido siempre así. Mira, precisamente hablábamos de lo del hogar. Esta mañana te decía, las personas que no saben estar en su casa son personas que no han construido de su casa un hogar. Pero también te decía, también, y a eso es a lo que voy. Cuando tu hogar eres tú, puedes estar en cualquier parte. Claro, Cuando tú has construido dentro de ti tu propio hogar, ¿verdad? Tú puedes estar en cualquier parte, porque al final tú eres tu lugar seguro, tú eres tu refugio, tú eres ese espacio a donde vas cuando estás abrumada, cuando tienes miedo, cuando estás alegre. Tú eres tu así. lugar seguro. Yo creo que es la mejor manera de decirlo. Tú hablabas al principio que el silencio es ese espacio al que no nos gusta ir. Y en la Más semana que, más que no, conversaba con mi más hermano. que, sí, y más que no nos gusta, le tememos de alguna forma, ¿no? Eh, Creo yo que puede suceder, pero evidentemente todo depende de lo que tú estés viviendo en ese día o en el transcurso de la semana. O sea, porque todo depende de nuestro comportamiento, de nuestro estado de ánimo. Eso Claro, es muy importante. claro, y también, por supuesto, definitivamente, si bien como adulto, y eso es algo, una filosofía que yo practico y en la que creo que es que chévere que tuviste cosas que te impulsaron de niño y también hay cosas que no te impulsaron de niño, por supuesto. Hablando como siempre dentro de una niñez en la curva de lo normal, no estoy hablando de niñez que están en los extremos. En una niñez en la curva de lo normal, donde tuviste cosas que te promueven y cosas que no te promueven, eh, llegas a la adultez y llegas con todo eso, o sea, ese niño se convierte en el adulto que eres hoy. Sí, También pienso, por supuesto, que cuando miras hacia atrás y miras lo que te hizo llegar hasta aquí, ya llega un momento en que tú te tienes que hacer responsable de eso, por supuesto. Entonces, bueno, lo que te decía con esto es que en la semana hablaba con mi hermana, con Andrea, y nosotros estamos muy acostumbrados al silencio. Digo nosotros, digo mis hermanos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos crió una mamá que está acostumbrada a que ella habla. Mi mamá habla. La gente que conoce a mi mamá es la mujer más cool del mundo, pero mi mamá nos enseñó a estar con nosotros mismos, o sea, a estar en silencio con nosotros mismos. A de repente leer, pero también a escucharnos, a escuchar un programa, a escuchar algo, pero también a que tú podías estar tranquilo claro. y dentro de ti. Entonces, o sea, nosotros somos las personas, y yo siempre te lo digo, o sea, yo de repente voy en el carro con mis hermanos y vamos en silencio. Ninguno está diciendo nada, todo el mundo está metido dentro de sí mismo y vamos una hora y media en el carro en total silencio. Ujú. Como de repente hay días que vamos que parece Es que que nos eso metimos pasa, algo. obviamente pasa. Exacto. Pero ¿qué es lo que voy con esto? A mí particularmente, y es lo que el debate que nutre aquí la conversación, que es cuando yo voy al silencio, por supuesto que en algunos momentos me da miedo, pero estoy acostumbrada a estar ahí, estoy acostumbrada a escucharme, estoy acostumbrada a escuchar mi voz. Muchas veces con mi hermana nos reímos muchísimo porque ella dice que ella tiene como 6 voces en la cabeza, y entonces que en estos días ella se dio cuenta que había una voz que era de hombre y ahí sí dijo, miércoles, ya va. ¿Y esta voz de hombre quién es? No, ya va, déjame volverla a meter en su lugar. Y nos da risa, pero nos da risa ¿por qué? Porque estamos Claro. acostumbrados a escucharnos. No es Bueno, que estamos yo, no- yo volviendo locos. normalmente todo el tiempo ando en silencio y si me pones a decir esto ahora de la introspección desde niña, yo desde niña siempre era muy callada.
muy claro. callada. También tú eres No eran la nada que menor, ver, tus hermanas, tú y nada que tus ver hermanas con se llevan personas. un tiempo. Tú Muchísimo, y tu- claro. Yo era la sí. pequeña de la casa. Mis hermanas a veces que peinan, ay, cuando te peinaba, y yo, olvídalo, más nunca te peinas. Pero sí, o sea, mi hermana era que me peinaba y era una cosa, pero yo no podía decir ni A, porque mi hermana mayor, entonces Claro. me jalaba los cabellos, era horrible. Pero Era un momento de silencio que no disfrutabas. no, para nada. Yo nada más lloraba. Claro. Por Lloraba eso ahora tienes tiempo, por eso ahora tienes todo el tiempo el cabello suelto. y ella peinándome. Yo, ¿qué? Claro, claro. Pero bueno, pero yo normalmente en mi vida es en silencio. Mm, la mayoría del día. Y yo pienso que también el inmigrante está en silencio siempre. Qué Eh, interesante. claro, porque, bueno, al menos que vivas con mucha gente, pero yo por lo menos yo trabajo sola, no tengo compañera Sola, de trabajo. claro. O sea, entonces voy en silencio. Que Sí, sí, sí. comparto, pero comparto un ratito, no son como personas que... Que estás todo el día en un escritorio, uno al lado del otro. No, no. No, Entonces yo puedo compartir 3 segundos. Hola, ¿cómo estás? Saludos, ya. O sea, pero de que, mira, vamos a sentarnos un café, a conversar. No, eso no existe. pocas veces, claro. Eso no existe. Entonces, creo yo que yo sí siempre estoy en silencio. Obviamente me gusta hablar mucho, yo hablo mucho, mucho, mucho. Me encuentro a alguien, hablo, veo a alguien en el mercado y hablo, o sea, normal. Y cuando estás en silencio, estás hablando contigo. Y cuando estoy en silencio, es una parlanchina. Puedo ser la buena, puedo ser la mala, puedo ser la Claro. miedosa, cualquiera que se Bueno, le pero pase. precisamente, o sea, ahí vamos, esa primera parte de la que hablamos de cuando el Silencio. silencio es tu espejo, exacto, Claro, cuando el silencio es tu espejo, cuando estás en silencio, ¿qué te estás diciendo? Primero, si eres, y es una pregunta que lanzamos a nuestros oyentes, es, ¿estás en, te cuesta estar en silencio o disfrutas el silencio, tu silencio? No estamos hablando de estar en silencio 8 horas, sino que cuando estás en silencio y te escuchas, eso que escuchas, lo disfrutas. bueno, uno tiene que ser muy clara de las cosas, depende de las circunstancias que uno De esté. situación, claro, Claro, porque evidentemente, cuando nosotros apagamos nuestro ruido externo, sea música, porque por lo menos a veces yo no pongo música en mi carro porque en ese momento yo digo, yo voy a estar en silencio. Yo lo hago consciente, no claro. coloco música, no coloco podcast, no coloco nada. Solamente soy consciente del camino hacia donde voy. Voy De lo que manejando, está voy sonando, viendo, de lo veo que hay los en tu carros. cerebro, claro. Veo los carros, voy manejando y entonces yo soy consciente de eso, pero eh, el estar contigo misma, por ejemplo, yo recuerdo una vez o muchas de las veces después de un evento muy movido, que a veces me cuesta, que estoy es un evento muy movido, yo llego quizás a casa y tú estás en No quieres silencio. hablar, ¿Ah? claro. No quieres hablar, Estoy en silencio. Al principio me acuesto, estoy en mi cama, digo, wow, qué paz, qué rico se siente este evento, qué rico me sentí. Pero al minuto me sentí inquieta, ¿no? O sea, empezaron a llegar esos pensamientos que había estado esquivando. Por eso es que te estoy diciendo, o sea, he estado esquivando quizás alguna pregunta, algo que quería escucharme. Entonces, quizás dudas, quizás miedos, ujú, quizás alguna conversación pendiente. Entonces, me di cuenta claro, que sí, que el ruido externo pues nos distrae, a veces también totalmente, esconde esas verdades que están aquí adentro, porque el silencio es un espejo, pero cuando refleja lo que llevamos aquí, porque incluso lo que no quieres ver ni escuchar lo vas a escuchar. Asusta, claro. pues, por supuesto, porque ahí aparecen emociones que postergo, porque me ha pasado, o Que las emociones. llenas de ruido, Sí. llenas el día a día con ruido para no escuchar lo que te está diciendo tu cuerpo, tu mente, Por supuesto, claro, hay momentos que sí, que tú sientes paz, que tranquilidad, que felicidad, pero no nos vamos a engañar que hay momentos que tú dices, este espacio lo he estado esquivando, esta emoción la he estado claro. postergando.
Y la pregunta que tú dices es muy importante porque probablemente no todos tomamos conscientemente el silencio. Sí, Y el definitivamente. saber que la vulnerabilidad de estar sola contigo misma, porque no lo reconocemos. A veces tú dices, ay, soy vulnerable contigo. Ah, pasa, ¿no? Pues te ha dicho, agradece que soy vulnerable contigo, por ejemplo, pero tú te agradeces porque eres vulnerable contigo misma. Probablemente no, Claro. porque lo das por hecho. Porque bueno, sí, yo tengo que ser vulnerable conmigo misma, pero es eso, o sea, Sí, no. claro, esta parte del silencio a nosotros nos llama la atención porque definitivamente para sanar, para reconocerte, para comprenderte, todo lo que termina en te, para entenderte, para comprenderte, para amarte, para valorarte, para saber qué hay dentro de ti, necesitas escucharte, necesitas tomar ese momento de ver qué hay dentro de ti que no estás escuchando. Y cuando te ¿Qué escuchas, harías? Porque por lo menos es probablemente una invitación a esas mujeres, hombres que nos escuchan, que aunque sea tomarnos 5 minutos en silencio, porque tú antes de iniciar decías, bueno, mis caminatas conscientes que quizás a veces, o en silencio que no lo hago todo el tiempo, pero yo estoy segura que 5 minutos lo haces. Observar qué es sí, eso. claro, Por eso, o sea, ¿qué es eso que te devuelve el claro, espacio? claro, Porque yo no te estoy diciendo, tómate en silencio una hora. A mí me claro, encantaría hacer la meditación del silencio que hacen en Massachusetts, pero eso es un fin de semana en silencio. Se imagínate, me encanta, claro. es gratis, me encantaría hacerlo, o sea, un fin de semana de meditar desde el día que llegas hasta que Estar, sigues. claro. O sea, no Claro, porque hablas. imagínate, tú llegas, cuando te quedas en silencio, los pensamientos te deben abrumar Sí, 25.000 por día, como sí. en el teléfono las notificaciones, pim, 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 Y pim. desde la cocina prendida, ¿será que Matías Eh, está durmiendo? ¿Será que se acostó a las 4 de la mañana? ¿Será que se paró a las 3 de la tarde? Mira, los hijos únicos sufren mucho porque uno nada más, yo se lo digo a Alejandro, y como ya yo pasé esa etapa, yo le digo a Marjorie, relájate, Ay, porque claro, sí, no, claro, porque como tú te nosotros pasas. tenemos, claro, como cada una de nosotras tiene un solo hijo, entonces eso es una bendición, pero también es una tortura para ellos porque toda tu atención está centrada en esos muchachos y entonces todo gira en torno a lo que ellos están haciendo en un momento determinado. No tienes tres hijos para distraerte, tienes uno nada más. Y eso tiene sus bendiciones, pero también tiene su momento de tortura. Entonces, hay veces que yo le digo, deja ese muchacho en paz de mí. Sí, porque A debe ser. veces yo no amo al mío en paz, pero a veces le digo a ella, deja ese Ah, muchacho sí. en paz. O sea, dime Dios tú. mío, déjalo en paz. Pero no, no, es así. Entonces, claro, yo quisiera hacerlo. No sé si lo lograría, pero es algo que me encantaría hacer. Eh, Claro, claro, claro. es algo que. Bueno, eso, o sea, cuando llegas finalmente a ese momento de silencio, esos 5 minutos. Primero, ¿te atreves a hacer esos 5 minutos de silencio? Pregúntatelo. Pregúntate si verdaderamente estás dispuesta o dispuesto a escucharte, a escuchar lo que te dice tu corazón, a escuchar lo que hay en tu mente, verdaderamente, a darte cuenta de que con cuánto ruido estás llenando tu mente para no escucharte. Y si te escuchas, ¿qué te estarías diciendo? ¿Qué Ujú. te está diciendo ese espejo? Porque el silencio es un espejo. Ese Sí. momento donde tú te sientas verdaderamente y comienzas a escuchar tu voz interior, es un reflejo de lo que estás viviendo y que no estás queriendo escuchar, pero que tu cuerpo y tu mente están gritando de alguna manera. Aunque tú lo tengas ahí amarrado como una persona secuestrada, pan, tirada y amordazada, en algún momento esa persona va a dar dos pataditas para que tú la escuches. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo esa voz interior? Esa voz interior es tuya, esa voz interior de quién es, cuando tú estás en silencio, y yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo que hago sesiones de coaching de uno a uno, siempre le pregunto a mis clientes, cuando tú te escuchas, ¿de quién es la voz que hay en tu mente? Ujú. Cuando tú estás en silencio, ¿quién te está hablando? Porque, por supuesto, hay cosas
que cuando yo estoy en silencio escucho a mi mamá, hay cosas en las que escucho a mi papá, hay cosas en las que escucho a mis hermanos, hay cosas en las que escucho a un mentor, pero ¿y tu voz? Claro. ¿Estás escuchando tu voz? Esa voz que te está ¿Qué diciendo. es Y eso tú que te sabes, devuelve, qué es ese que te, qué es eso que te devuelve ese espejo, ese silencio, esos cinco claro. minutos? ¿Qué te está devolviendo? ¿Qué Y mensaje? fíjate qué interesante, Marjorie, en las sesiones uno a uno, las primeras veces que las personas hacen el ejercicio del silencio, de escucharte, de escucharse a sí mismos, la voz que tienen en su cabeza no es de ellos. Son las de sus padres. Ujú. La de sus padres, la de un novio, la de X, pero no es su voz. Y cuando se dan cuenta que esa voz es la que está determinando cómo viven y que esa voz no es de ellos, no lo pueden creer. No puede ser que esto que yo me estoy diciendo es lo que me decía mi mamá cuando yo tenía una maestra en Sí. una oportunidad, en una sesión de coaching uno a uno. Es una maestra que me dijo cuando yo estaba en sexto grado tal cosa. Y yo le decía, o sea, fíjate el poder que le diste a ese comentario, que hoy, 30 años más tarde, esa maestra es la voz de tu cerebro, es la voz de tu interior, es la voz que está cuando estás en silencio, esa es la voz que escuchas y no es una voz que está construyendo. Entonces, lo importante de ver ese espejo, eso primero que te devuelve el Que te silencio. devuelve, ¿Quién claro. está dentro de ti? Exacto. ¿Quién está dentro de ti? Identificar quién es y pues nada, tomar tú las riendas ¿Y qué te está diciendo? ¿Quién es y qué te y está diciendo? claro, porque si te, evidentemente nosotras mismas también tomar las riendas de nuestra propia conciencia, de nuestro Claro, propio cerebro. Eso es lo primero, porque y la intencionalidad de lo que somos viene primeramente la intención de lo que queremos hacer, pero la conciencia. Si yo tomo conciencia de lo que yo, claro. de que esto es lo que yo quiero, lo que yo estoy escuchando, pues entonces podemos partir a lo demás. Me llama mucho la No, atención que no estamos en un automatismo, no no, estamos en automático. sí, me llama mucho la atención porque entonces es importante invitar a las personas que nos escuchan. No estamos en silencio en este momento, pero nos estás escuchando. Exacto. Estás Este, llenando tu silencio estás de este dando tu podcast, silencio. tu podcast de Vinos con Propósito. Salud. Salud. Invitar a esas personas que nos están escuchando en este momento, que están en el carro, que están, tomarse esos 5 minutos de silencio y permitirse ver que escuchar, que a quién a quién escuchas. ¿Eres tú? ¿Qué te dices? ¿Cómo te lo dices? Porque a veces somos muy torturadores con nosotros mismos. Probablemente la Sí, voz que construye es otra y nosotros nos estamos destruyendo. Y sí, sí, es definitivamente. bastante Sí, complicada y por eso la segunda parte de este podcast viene siendo como la voz interior como aliada. Porque exactamente, sí, porque exactamente. La voz muchas interior veces, como aliada. sí, porque muchas veces cuando logramos escuchar nuestra voz interna, probablemente no siempre es amable, porque la mía no siempre es amable, o sea, la mía no es Claro, por que, supuesto. no, yo, mira, No todos los días está como tú comienzas en no, la grabación de Vinos con Propósito, darle a no, tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que No, tu cuerpo, no, no, no. Bueno, fíjate que yo eso tengo que practicar mucho algunas cosas, porque, sí, por ejemplo, a mí me pasa algo que necesito tu energía, tu aura, mándame un mensaje y yo estoy destruida, pero yo me pongo y me impacto porque yo digo, ok, puedo dejar esto en 5 segundos voy a poner esto en pausa. y entonces tú me ves buenas, buenas, con toda mi energía y Te después, desdoblas, te sí, desdoblas, y te después desdoblas. termino, es complicado. ¿No? Totalmente. Sí, es Totalmente. complicado porque, ok, yo todo el tiempo no tengo la energía en 100 entonces creen que es así, pero no, yo no soy así. Sí, Este, sí, claro. La Marjorie me dice todo el tiempo eso. Ay, Menganita me pidió un mensaje, Sultanita me pidió un mensaje, Perencejita me pidió un mensaje. Y o sea, bueno, interesante. yo sé que mi voz, Eso es lo que proyectas, claro, por es lo que supuesto, yo eso es lo proyecto. que proyectas. Y además que, bueno, Pero, que mi voz es
le impacta, de una manera inspira, lo que tú quieras agarrar o no. Pero bueno, no siempre soy amable conmigo misma, hablando de la voz interior como Claro. aliada. De la voz interior como Y por eso aliada, te claro. estoy diciendo, porque ¿cómo puedo ser amable con otros seres humanos? Y entonces, Correcto. y por eso lo coloco como ejemplo. Y conmigo misma no puedo ser compasiva, no puedo ser No me amable, doy esa opción a mí, no me no doy me esa opción levanto a yo. mí. Entonces, a veces Exacto, es esa crítica dura, no eres suficiente. O mira cómo fallaste, la estás cagando, ¿no? claro. Y eso, Te hace falta tal cosa. No hagas esto porque no estás preparada. eso no es para ti. Entonces pasa, ¿no? Y cómo Claro, revertir, porque si tú eres esa voz de inspiración para otros seres humanos, porque claro, esa voz interior no puede ser aliada para ti. ¿Qué claro, pasaría, no? Si esa voz es una amiga sabia, si esa voz es esa honesta, es esa compasiva, es esa que te inspira y te dice, sí, fíjate. Y cuando empezamos nuestro podcast, yo recuerdo en ese tiempo, yo le decía a Jexy, oye, ya ningún podcast me inspira. O sea, es algo como que no me inspira, no hay nada. Vamos a crear nuestro propio podcast, ¿no? Porque eso me va a inspirar. ella es una muchacha muy humilde, ella es una muchacha muy humilde. Sí, o sea, escucharme me inspira. Yo escucho mis meditaciones que he creado y Que eso, son buenísimas. ¿no? Eso me inspira. Entonces yo digo, porque yo recuerdo esa vez cuando empezamos a hacer el podcast, digo, yo ya no, ningún podcast me da nota, ya es algo como que no, vamos a crear nuestro propio podcast porque eso es lo que me va a motivar y eso es lo que... Bueno, pero fíjate qué interesante porque, claro, cualquier persona que está escuchando esto desde afuera dice, lo que yo te acabo de decir ahorita, que muchacha tan humilde, que no sé qué, o sea, pero verdaderamente, o sea, tu voz interior te estaba impulsando. Crea tu propio proyecto. Claro, Crea algo que a ti te inspire para inspirar a otros. Y probablemente no es que no había nada que te inspiraba, porque nosotros no hemos dejado de consumir no, 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 para nada. contenido, pero definitivamente en ese momento lo que estaba diciendo la voz interior era, tú también puedes Escúchame. inspirar, No, tú también. sí, puedes Otras escucharme. personas, lo que tú dices va a llegar a otras Así personas. es. Y yo lo he experimentado en el día a día. Sí, sí, Probablemente yo he dudado de un nuevo proyecto, a veces dudo de mis talentos, ¿no? Porque a veces la voz interior, o no sé si es la voz interior o la voz de quién, voy a ponerme a saber de quién carajo es que me dice que no puedo. Ah, no soy yo, no creo que sea yo, pero la eh, voz que te dice que sí puedes, esa sí estoy segura que es la mía, que todo el tiempo te está diciendo, lánzate, vamos, ve, no sé qué, yo sé, hazlo, no esperes por bebé. otra. Ah, yo sé. Pero es eso, o sea, si no funciona. Yo, por ejemplo, hay una meditación que yo tengo, muy corta, y porque yo sentía que, bueno, que había una meditación, las meditaciones como que no me daba, no me conectaba, ¿no? Y yo Claro, hice mi propia meditación. Y eso fue como que al momento, como que, ¿cómo tú vas a hacer tu propia meditación y vas a escuchar tu propia voz y vas a hacer tu meditación? O sea, fue lo claro, que llegó en el momento, eso no va a funcionar, claro, madre. Pero después yo pero dije, sí te funcionó. sí, pero vamos a intentarlo. Y me ha Claro, funcionado. O sea, no es una meditación larga, pero me ha funcionado en momentos muy importantes. Escucharme es como cuando termino la meditación con una sonrisa que yo no puedo explicarte. O sea, es como ayer decía Rina, una sonrisa orgásmica. Entonces, sí, una sonrisa muy orgásmica. Entonces, claro, claro. es eso. O sea, el silencio nos permite creo que educar, nuevamente reeducar nuestra propia Ujú, voz, ujú. porque, por ejemplo, cuando te dije, vamos a hacer nuestro propio podcast en esto de las meditaciones, que me encanta, a escuchar mi voz en una meditación grabada, yo no, es lo que siente mi cuerpo, es un éxtasis. Yo normalmente Claro. la hago en vivo, pongo una música de fondo y la hago en vivo. Pero cuando la he grabado antes y la coloco, o sea, porque yo me permito estar también haciendo la meditación, Conectada con la meditación, está claro, yo haciéndola.
y no sosteniendo, sino también haciéndolo porque somos sostenidas por Dios. Ujú. Es impresionante porque es desde el amor y no desde ese miedo de que no puedes, de qué tal. Entonces, si yo Claro. digo desde el miedo, pues nos vamos a escuchar así. Y creo que cuando yo veo eso y cuando lo hago es como darme el permiso de confiar en mí misma, o sea, darme el permiso de crear lo que yo quiero hacer. Y verdaderamente es algo que, mira, fíjate que, que me gusta, a mí me gusta escucharme. No, no soy buena cantante, no, no lo soy, eso sí, no. Pero está perfecto porque qué bueno que te gusta escucharte. A mí, yo Pero no bueno, grabo. escucharme cuando estoy de buena nota. Claro, pero está bien porque has reconocido que esa voz que habla bonito, esa voz que crea meditaciones, esa voz que tiene cosas positivas para entregarle al mundo, es esa voz de servicio para otros y para ti, es una voz con la que te sientes cómoda. Porque muchas personas, y a mí me pasaba al principio, a mí no me gustaba escucharme, a mí no me gustaba grabar y escucharme. Para nada, tú Y me tú decías, sabes que "Vi", hay personas también que graban una nota de voz y se y escuchan. se la envíe. Claro, por supuesto, Claro, por yo no supuesto. escucho mi nota de voz porque ya yo la envié, obvio, pero aparte que Yo, el tiempo no yo está. lo hago todo el tiempo, Te todo escuchas, el tiempo, por supuesto. pero yo no lo hago Yo porque no es mando que no me guste lo que escuche. Pero, por ejemplo, no, 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 yo a todas las notas de voz, si yo le he enviado una nota de voz a alguien, quiero que sepas que yo te la envié y la volví a poner para escucharlo, oh my, claro, para estar clara de lo que estoy diciendo está sonando con el tono con el que yo quería enviarlo. bueno, no lo sé, yo no lo he puesto mucho en práctica, lo hago porque sí lo escucho pocas veces, porque no todo el tiempo estoy como que, o sea, es ver un podcast de 3 minutos y entonces son 1 minuto, 5 que tengo que... Ah, no, pero es Coño, que ese es el detalle. Yo no envío notas de voz. Yo creo que ay, ya te voy a buscar una que me ahí haya voy. quedado larga. Yo creo que las únicas personas que yo le envío notas de voz tan largas son a ti y a María Gabriela. A María Gabriela porque es mi coordinadora académica y a veces le mando un podcast que escucho, igualito que lo escucho, y a ti que también, hablando, pues te mando Pero una nota te lo de voz. digo porque hay una señora que trabaja conmigo y ella siempre manda notas de voz y ella lo escucha. Y no lo escucha una Claro. sola vez. Aparte que lo escucha que esta voz estamos escuchando, lo escucha 3 veces o 2 veces. Y Ah, yo, no, yo no, yo no, yo no, yo claro, no. y yo Yo digo, no, pero a o lo que sea, voy. o sea, No, pero lo que voy, fíjate, cuando nosotros comenzamos a grabar Vivos con Propósitos, a mí me costaba muchísimo escucharme. Ya no. Yo te he mostrado que estoy en la oficina y pongo el podcast para escuchar y decirte, mira, esta parte me gustó lo que dijimos, mira, esta parte tal cuestión, porque claro, nosotros aquí estamos hablando y evidentemente Marjorie y yo conversamos antes del tema que vamos a hablar, nos sentamos, hablamos, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? No, no es una cosa como que tenemos un guión súper estructurado, no, pero sí que hay que conversamos. hacerlo, pero ella no me presta atención. No voy a decir nada Ay, al respecto, voy a poner un velo sobre eso que acabas de decir, un porque silencio. hay un silencio aquí. Tápate los ojos porque eso que acabas de decir es que, mira, si tú hubieses dicho en este momento que le caiga un rayo, cae el rayo, te tienes que tapar, cae el rayo. Pero bueno, a lo que voy, que me perdí de lo que te está, me Bueno, que distraí escuchas el podcast, que no que hacemos ahora escucho esto. exacto, que ahora escucho, ahora puedo escucharme, puedo escuchar el podcast, puedo hacer eso. Y aunque mi voz interior nunca ha sido una voz, nunca no. En su momento fue una voz muy agresiva, ya la tengo domada. Tiene sus momentos, por supuesto, tiene sus momentos, pero también es una voz que me dice, lo estás haciendo bien, sigue así, tal, no sé qué, reconocer cuando te equivocas, cuando mira, no, aquí te pasaste, aquí sí, aquí no, o sea, es una voz un poco más consciente. Por supuesto que hay momentos de momentos donde esa voz te dice, no te levantes hoy porque no tienes nada bueno que aportar al mundo.
pero qué bueno tenerla entrenada para saber que es Claro, un momento nada más, claro, que está permitido sentirte mal, pero que necesitas no quedarte ahí. Entonces, convertir tu voz interior en una aliada es fundamental para que puedas disfrutar de esos momentos de silencio y que ese espejo te devuelva no solamente críticas, sino también fortalezas y oportunidades para ser no tu mejor versión como ahora está de moda en Instagram, sé tu mejor versión para que seas la versión que tú quieras ser, pero que te sientas cómoda contigo, que te sientas bien contigo, que esa versión sea algo que tú mires y digas, esto es lo que yo quiero ser. En este momento, esa versión de mí estaba respondiendo a unas características particulares de ese momento. Entonces, convertir tu voz interior en una aliada es fundamental para los momentos de silencio, para que puedas escucharte con amabilidad, con ternura, con amor y que no te dé miedo, que no te dé miedo ir a ese momento donde te escuchas, y reconocer que sea tu voz, porque lo que hablábamos hace poquito, hace claro. ratito, Ujú. de quién es la voz que está allí, que no le entregues tu cerebro a otra persona, que no le entregues tu cerebro a 5 a 6 voces que te hablen bonito o te hablen feo, pero que la voz principal sea la tuya. Que Para ella que misma, cuando haya otras, claro, para que cuando haya otras voces que no estén hablando bonito, tu voz le diga, hey, bájale dos, claro. bájale dos, que aquí estamos bien. Vamos mal, pero estamos bien. Claro, Entonces, eso como, eso lo que dices, Jexy, ya luego de que tú conviertes esa voz como principal, como ese personaje principal, es como claro, que lo estás convirtiendo en ese hogar, ¿no? ajá, Lo estás exacto. en ese, en ese hogar Perdón, interior, en ese, perdonita, en ese listo, así. hogar interior, ¿no? Ese santuario mental al que siempre, como Exacto. tú bien dices, podemos regresar. Claro, cuando finalmente, ya va, Cuando ya permíteme arregle que la un cámara, momento, porque hubo, como estamos grabando en vivo, hubo un momento de tensión con algo la cámara. simple con la cámara, es que necesidad. Oh, Dios. Bueno, este pedacito lo cortas, este pedacito lo cortas. Ahí está, no sé qué le pasó a la cámara. Es que está, que se fue, la cámara se fue. Este pedacito lo cortas, lo editas. Bebé, por favor. Ahora Estabas en un hogar, ¿ves? Ya va, espérate, es que no, sí, no, no se ve bien. déjame ponerle pausa entonces. No, 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 ya, ¿para qué? Porque entonces después no sabes cómo te graba allí. Es preferible que cortes ese pedazo. No, ves, ahí quedó No, porque corta. quedas aquí. Estabas perfecta antes. Sí, es que se movió ahí, eso no sé. Sí sabes Ahí, cómo hacerlo. ahí, volvimos. Retomamos. Hablabas de convertir Bueno, eso que ese hablabas, silencio en hogar. hablabas tú de que si somos nosotros nuestros pilotos, sabemos que somos los que estamos llevando nuestra voz principal, porque sabemos que podemos tener voces secundarias, terceras, lo que sea. Es, ese silencio es allí donde se convierte nuestro hogar, ese santuario mental, ese, como dice Jexy, que podemos regresar sin importar lo que pase afuera, sin importar lo que Claro. esté pasando en el exterior. Para mí, ese hogar, como siempre he dicho, está en visualizaciones, en meditaciones. Yo siempre cuando hago visualizaciones, yo me imagino siempre sentada en el mar, sentada junto a una ventana, viendo el mar, con una taza de café, con una taza de vino, con un vino, O ¿no? O una copa de vino, una taza de vino, sea, una una copa copa. de vino, ya. O sea, algo así como que no hay prisa, solamente estoy en mi retiro. Claro. Donde, pues, evidentemente, allí, en ese momento, en mi hogar, en ese momento de visualización,
no hay exigencia, ¿no? Solamente estoy sintiendo paz. Pero también hay visualizaciones, evidentemente, donde me veo siempre cumpliendo mi propósito de vida, siempre me veo grande, siempre me veo en una posición donde yo estoy aquí y veo a todo el mundo. O sea, siempre veo eso, no lo sé por qué. porque Pero te ves en un escenario sí, siento paz, siento paz. Y yo creo que al decir la paz, ese es el verdadero regalo del silencio, que tú verdaderamente que nosotros tú estés contigo y sientas sintamos paz paz, paz, calma y la certeza de que pertenece a ti, de que eres tú, de que tú eres paz. Y cuando construimos ese hogar interior, esa voz interior, ya no depende de lo que pase fuera para sentirnos seguras. Es difícil, por supuesto, aún totalmente, con eso. Aún hay batallas con eso, hay muchas claro. batallas con situaciones externas, porque hoy puedo que pueda sentir paz, pero Pero mañana, mañana no. mañana no. Mañana tengo un caos, mañana tengo Nosotros protestas. tenemos, nosotros tenemos un meme sobre eso en la venta de repuestos. Sobre hoy no sabemos, pero mañana tampoco. Mañana quizás, pasado. Y entonces es eso, o sea, vivir el presente, tu momento donde tú puedas conectar, donde tú puedas ir a ti, estar en silencio y que ese silencio sea tu hogar, Sí, sea tu espacio seguro, que cuando afuera haya caos, que cuando haya 20.000 problemas afuera, tú puedas ir a ti y encontrar en ti eh, tranquilidad, amor, paz, inspiración. sí, Veas ese espacio y cómo te das cuenta que eres ese espacio seguro, porque quieres ir a ti, porque respetas esos momentos de silencio, porque los buscas, porque sabes que cuando hay caos afuera, ir a ti es lo más sano, es lo más seguro, es lo que a la primera persona que acudes es a ti misma, porque aunque escuchas las opiniones de otras personas, sabes que dentro de ti está la respuesta porque has trabajado en ti y sabes que lo que hay dentro de ti no es un látigo, no es un castigo, no es una palabra para hundirte, sino una mano para levantarte, una palabra para construir en ti. sí. Entonces es importante construir dentro de ti tu ¿Y qué, propio hogar donde estés en qué calma. sería, ¿no? Esos ejercicios que podríamos hacer, Jexy, para nosotros verdaderamente practicar ese silencio, porque no es tan fácil. Yo construir ese hogar, yo puedo sentirme en hogar, pero como te dije, o sea, puede que mañana no. Puede que Claro, mañana tenga un caos emocional, puede que mañana tenga mucha ansiedad por algo, pero, claro. pero sí he podido reconocer muchas cosas de dónde vienen, cómo vienen. Y, y me llama mucho la atención, ¿no? Porque más que hacerlo consciente, siempre, porque yo puedo decirlo, lo estoy haciendo consciente. Y Exacto, muy bien. siempre han enseñado ser conscientes de las cosas. Pero estos días que he estado estudiando las leyes de John Maxwell, me gusta mucho que él empieza con la ley de la intencionalidad, que es la intención de lo que tú colocas las cosas, que es la acción. Y, y yo decía, pero ¿por qué la acción primero? Sí, tú tienes que ser consciente de algo, pero es que Claro. no vale la pena si no tomas acción, no eres Mira, intencional con algo, claro. y la segunda es ser consciente de las cosas. Y el ser consciente es saber verdaderamente quién eres, es saber cuál es esa presencia plena. ¿Qué es eso? Esa
ejercicios, Jexy, que podemos hacer diariamente? Eh, Mira, estaba buscando allí porque tú dijiste eso de tomar acción, te estoy escuchando y estaba buscando porque yo escucho mucho las charlas de BBVA, de Crezcamos Juntos, sí, y hay un motivador mexicano, ahorita no tengo el nombre en mente, él tiene eso que tú dices de tomar acción, dice, el universo premia la acción. El universo premia la acción. Y no tomar acción es también una acción. claro. Y vas a tener una respuesta de eso, porque súper interesante eso que estás diciendo. Hacer conciencia, ese es el primer paso. No, Hacer conciencia, buenísimo. Pero, ajá, y no te quedas allí. Y nosotras como profesionales del coaching sabemos que reconocer una situación sin hacerte cargo de la situación es no hacer que nada. no pase absolutamente nada, nada. De hecho, cuando tú entras a una sesión de coaching, tú le dices a tu cliente que en esta sesión no va a pasar absolutamente nada si no tomas Y por acción. eso me llamó Eh, mucho la atención, Jexy, porque yo decía, pero ¿por qué la intencionalidad primero? ¿Por qué la acción? Y fíjate qué hace el coach, qué hacemos nosotros como coach y el coach. Claro, Lo primero que hacemos es que esa persona se vaya con una acción. claro, Y cuando esa persona se fue con una acción, ya él hizo consciente. claro, Pero por cuando ya supuesto, él tomó acción de que cuando, porque por ejemplo, pero ¿cuándo vas a resolver ese problema? Mañana. ¿Pero a qué hora? Tal hora. ¿En qué momento? Tal hora. claro, Ya ahí está tomando la acción primero y ya después claro. está siendo consciente. Yo no lo había visto. Por hasta Sí, que sí, sí, empecé, totalmente, lo totalmente. empecé a Mira, estudiar en estos días, porque yo siempre lo veía al revés, ser consciente y después la intencionalidad. Pero es sí, algo que estudiando las leyes de Maxwell es que me doy cuenta y digo, oye, es verdad, claro. es verdad. Claro, es que tomas acción, estás en silencio. ¿Para qué? Para hacerte consciente. Ujú, Tomas acción de claro. silencio para hacerte consciente de Claro. lo que no estás escuchando. Y entonces, claro, Fíjate que, ahí es donde ponemos los ejercicios. ¿Cuáles claro, son esos ejercicios? Ah, no, mira, el ejercicio principal para yo hacer consciente ese silencio es tener presencia plena, como tú dijiste. sí, exacto. Estar aquí y ahora. Yo eh, o sea, hablo de esto porque verdaderamente que es mi día a día. En las sesiones de coaching yo siempre le pido a mis clientes que tengan momentos de silencio, que tengan momentos de tomar una acción que es estar en silencio para tomar conciencia. Y saber Y que si entonces, van a llegar pensamientos, bueno, sí, aparecen, claro, pero claro, nosotros como porque no es un somos momento. coaching, no lo juzgamos. Exacto, como hacemos coaching, no lo jugamos, no, claro que lo jugamos, jugamos un montón, pero también sabemos en un momento que no lo debemos jugar, pero sí, o sea, hacer conciencia, tomar la acción de estar en silencio, 5 minutos, 5 minutos. 5 minutos de estar en silencio, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, permítete estar en silencio, comenzar a escucharte lo que les decía antes, todo lo que termina en té, escucharte, amarte, Comprender. tomar un té, sí, valorarte, apreciarte, estar en esos, comienza a relacionarte con esos momentos donde no tienes una música de fondo, donde no estás escuchando un podcast, donde no estás leyendo algo, donde no estás viendo Instagram, estás sentado Yo no en sé si les silencio, ha con los ojos pasado, pero abiertos y los sí. ojos cerrados. A mí me ha Ajá, pasado, ahora no, pues no, porque a ver, ahorita existe otras cosas, ahorita está el celular, pero muchas veces, eh, mucho antes, yo iba al baño, sentaba en mi poseta, por ejemplo, en tu y trono. agarraba el champú, el, A de- leerlo, no somos sé, dos, claro. o La crema sea, dental. la, Pregúntame qué tiene, yo sé ¿qué, nece- todo. qué necesidad? Pero, o sea, Sí, no tenía celular, pero yo agarraba claro, cualquier cosa en el baño para leerlo.
todo lo que O sea, estaba, sí. yo creo, quiero que comentes si tú has sido esta persona que ha Esa entrado al baño, persona, que ha entrado al baño y no tiene el celular a la mano, porque ahorita porque lo tenemos, pero hace tiempo que no teníamos el celular, Jexy. Yo agarraba la pasta de diente, agarraba el champú, agarraba cualquier cosa, advertencia, o sea, leía todo. O sea, todo. sí, sí, he sido esa persona, me identifico contigo totalmente, he sido esa persona. Pero sí, Gracias. claro, No estoy tan yo loca. Pensé que yo no, estaba no, no, mal. no, 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 no. Gracias. He sido, no, somos parte del mismo manicomio. Sí, 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 estamos medicadas con lo mismo. Sí, definitivamente comenzar con eso. 5 minutos, 5 minutos. La doctora Cinco María Rojas minutos de no Estapé, agarrar el celular, de no ir al de baño, nada, de nada, el de champú. nada. 5 minutos de escucharte. Al principio no vas a escuchar nada. Al principio te van a llegar 25.000 pensamientos por Claro. minuto. Apagué No la es una cocina. meditación, ¿Será que fui? claro, ¿Será que apagué la claro. cocina? ¿Será que la luz? Me ¿Será están llamando. Estoy perdiendo el tiempo aquí. ¿Qué estoy ¿Será, haciendo? Estoy será perdiendo el que, tiempo. será que algo le pasó a... Y si no nos enfocamos? Pero gracias Oh, por recordarme eso, porque eso es tan importante, tomarnos sí, los sí, cinco sí. minutos. Este, Fíjate que en el libro Recupera tu mente, reconquista tu vida, de la autora María Rojas Estapé, ella habla de eso, de tomar, y en sus otros libros también lo habla, y también lo dice el doctor María Alonso Puch, de la importancia del silencio, de tomar 5 minutos donde no estás meditando, o sea, no es una meditación, no es, no es que hagas algo en esos minutos de silencio, es silencio, sí. es no hacer nada, es escucharte. Ujú. Después, porque esa es la primera actividad, ¿verdad? Conectarte con esos minutos, 5, 10, 15, 20, hasta que llegues a media hora de silencio. Cuando seas capaz de tener media hora, 30 minutos y como tú dices, un fin de semana de Imaginas un silencio. fin de semana, o sea, yo quisiera hacerlo, pero hay que dar Venga, pasos pequeños para pasos para poder hacer hacerlo. eso. Si estuvieras aquí conmigo, lo hiciéramos, Demasiado nos fuéramos. interesante. Dejamos el celular y nos fuéramos. Porque Tú estás, sabes que me gusta vamos y lo voy rodando. sí, me gusta y voy en estos días, estaba escuchando una entrevista del hombre más feliz del mundo. Ahorita es una persona que se dedicó al budismo, es un monje budista, era un ser humano común y corriente y se dedicó al budismo. Con esto no quiero decir que los monjes tibetanos no sean unos seres humanos comunes y corrientes, quiero decir que era una persona que no estaba en el mundo del budismo. Y lo conocen como el hombre más feliz del mundo. Y él decía algo que me pareció súper interesante, porque dice, cuando tú estás en un monasterio en donde no estás preocupado con el alquiler, el internet, la nevera, los muchachos, el marido, la esposa, el trabajo, es muy fácil practicar el silencio. En ese momento es muy fácil trascender, ser iluminado, eso es maravilloso. El reto es que en medio de todas tus ocupaciones diarias, tú logres poner 5, 10, 15, 20 minutos Claro. de apartarte de la vida que está pasando frente a ti para dedicártelos a ti y escucharte. Ujú. Entonces, esa es la primera actividad. No es fácil, no es fácil, lo repito nuevamente, no es fácil, pero te va a traer muchos beneficios, de verdad que sí, va a traer muchos beneficios. La segunda actividad es practicar la respiración consciente. Sí, Pensamos que como respirar es algo natural del ser humano, pues nada, respiramos perfecto, pero cuando tú respiras conscientemente, cuando tú te das cuenta de estoy respirando, sí. estoy respirando, ¿qué siento cuando estoy respirando? Yo no sé si a ti te ha pasado que estás en una situación de mucho estrés, estás comprimida totalmente y haces Sí, obvio. y la mente, pero es que parece que se va la bruma, o sea, que se va,
la niebla que tienes en ese momento. Entonces, ese momento de respiración, hay un ejercicio que lo tenemos aquí, que es respirar en inhala 4 segundos, Exhala sostén en 4. 2 segundos y exhala en 6 segundos. Y lo repites 3 veces. Inhalas 4, sostienes y botas. Y lo repites 3 veces. Y mira cómo te sientes. Mira cómo te Y nos sientes. Y el cuentas. último ejercicio, tú eres experta en ese ejercicio y lo haces mucho No, de pero noche. Jessy, también lo de la caminata consciente, me Ah, parece claro, por supuesto, sí. Los otros dos, los últimos dos ejercicios, que es uno que hace Marjorie y uno que hago tú yo. haces, por lo menos tú haces de las caminatas Sí, conscientes, eso me parece que es importante. genial. Escuchar el entorno, escuchar la brisa, escuchar ver la luna cuando me mandas la Ver foto de la la luz. luna, de la montaña, esas son sensaciones que descubres cuando tú no tienes un ruido extra. Cuando no Sí, hay un sí, ruido extra, totalmente. estás descubriendo la presencia verdadera de lo que Mira, tienes. qué interesante. Te voy a contar esto que me pasó esta mañana. Yo voy a caminar en la mañana. Muchos domingos salgo a caminar en la mañana. Y estoy, aunque no estaba en silencio totalmente, estoy prestando atención a lo que está pasando a mi alrededor. A Alrededor, esa claro. hora, sí, a esa hora caminan pocas personas. Es temprano, es domingo, caminan muy pocas personas. Y viene una señora caminando con dos beagles, con dos perritos orejones bellísimos. Unos perros que tú jamás te vas a imaginar que son dos perros que se creen pitbull. Pero lo interesante de estar en la conciencia, o sea, de ver lo que está Sí, pasando en tu entorno. Yo voy caminando, veo que viene la señora, me doy cuenta que tiene unos guantes, como que ella va paseando dos Doberman, y son dos perros chiquitos. Tiene unas correas gruesas, y cuando yo me acerco a ella, ella se aparta, le da una vuelta a las correas y se detiene. Yo me abro, aunque veo que son dos perros pequeños, pero o sea, lo que les quiero estabas decir con esto es alerta. conciencia. Claro, la conciencia de ver lo que está pasando a tu alrededor. ¿Cuántas veces vas manejando y llegas a tu casa y tú dices, ¿cómo llegué hasta aquí? El Claro. carro venía solo, venías en automático. De repente, si yo estoy caminando sin Te conciencia, no me muerde. doy cuenta. Claro, me muerde porque no me doy cuenta de la señora, porque una cosa que nosotros le decimos a mi sobrina todo el tiempo, no agarre, mi sobrina, ella no puede ver un perrito, un gatito, una cuestión porque ella lo quiere sobar y entonces nosotros estamos todo el tiempo, no lo sobes, no lo agarres, no, no sé qué, porque uno no sabe cómo va a reaccionar el perro. Si yo vengo distraída, no dándome cuenta de lo que está pasando a mi alrededor, no me doy cuenta de todo lo que está haciendo la Claro. señora previamente. No me doy cuenta de sus guantes, De no me doy cuenta del grosor de las correas, no me doy cuenta de la fuerza que ella impone al pararse a un lado y yo instintivamente me abro. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando yo me abro, eran los perros asesinos, dos perritos Doberman. chiquitos que ellos juraban que ellos eran unos Doberman, pero no eran unos Doberman, eran unos perros que por naturaleza son súper dóciles. Claro, Lo yo. que te da una caminata consciente, conciencia que es darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor y tomar acción. Yo dije, te mordieron. Se- Sí, sí, exacto, exacto. No, se- pero bueno, me abrí, me es abrí. complicado, es complicado, es Sí, complicado. y eso, por lo siguiente es eso que haces tú, o sea, y El para cerrar, diario, pudiéramos llamarle como el diario del silencio, o sea, probablemente exacto, después que tú tomes 5 minutos de silencio, escribe cómo te sentiste en el día, lo que pensaste, lo que tu voz interior dijo. Probablemente siempre hacerlo, la idea es hacerlo todos los días o hacerlo 7 días para poder notar patrones desde el primer día hasta el día 7. Y preguntarte, por ejemplo, una pregunta como, ¿qué aprendí hoy de mí misma? O sea, algo tan sencillo como eso, y escuchar tu voz interior y empiezas a escribir lo que allí te salga, ¿no? Puede ser sí, una pregunta sin juzgarlo.
que sí, puede ser una pregunta su respuesta surja sola, porque vas a colocar qué aprendiste, no vas a colocar algo que sea en connotación negativa, sino algo que aprendiste el día de hoy. Y ahí pues tú vas a probablemente aprendiste algún talento nuevo, aprendiste a estar más consciente a la hora de caminar, pero pues escribirlo nos hace ser conscientes del momento presente. Em, Eso es muy importante. Pues mira, yo me voy en silencio. No, mentira. En silencio vamos a estar después. En silencio vamos a estar después. Vamos a enviar una meditación, ¿no, Jexy, por Instagram? Sí, sí, queremos decirles que, bueno, ustedes la van a ver antes de que salga este episodio. Marjorie tiene varias meditaciones, como lo ha dicho durante el episodio, y queremos compartir con ustedes algunas meditaciones para que comencemos a practicar eso de escucharnos. Entonces, vamos a poner una meditación esta semana y una meditación la semana que viene que va a estar disponible con un link. Lo vamos a poner en las historias en varias oportunidades. Eh, entonces, para que a través de ese link puedas comenzar a hacer tu práctica de silencio. Al principio te va a costar y por eso te vamos a acompañar con una meditación, pero la idea pues es integrarlo a tu día a día. La meditación va a estar a cargo de Marjorie, que ha hecho Acuerdo, muchísimas me acuerdo, Jexy, que hicimos meditaciones y en nuestro reto un día el del silencio, pero hicimos un sí, reto ese día no íbamos a usar Instagram. Eh, redes sociales, sí. Redes sociales. La que más usabas, si Podíamos usabas usar WhatsApp, 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 claro, Instagram, podíamos usar WhatsApp llamada, porque evidentemente es algo con lo que nos comunicamos, con lo que exacto, trabajamos. Pero lo que son redes sociales, lo que era lo habíamos Instagram, dejado. Facebook, TikTok, YouTube, podcast, todas esas cosas, pues fue un momento, un día de silencio, que pues te pueden picar las manos y quieres hacerlo. Y podemos practicarlo nuevamente porque Sí, y ver qué reflexiones nos llega, porque el silencio no es un vacío, siento que es un espacio que nos llena es un- de nosotras mismas, ¿no? Es un lugar donde verdaderamente podemos vernos en ese espejo, escucharnos, abrazarnos. Y bueno, no, te invito a esta semana, mujer que nos escucha, hombre que nos escucha, que busquemos esos momentos de silencio, porque nosotras también lo vamos a buscar, no para huir del mundo, porque no requerimos sino para eso, encontrarnos. sino para estar presente, Jexy, para estar ahí, Sí, como dice Jexy, para encontrarnos, porque yo quisiera buscar esos momentos de silencio. A mí me gusta mucho el parque que tengo cerca y se escuchan los pajaritos, y es probablemente no es que voy a durar todo un día, pero sí escuchar claro. cómo se mueven las hojas, ver simplemente cómo se mueven las hojas de los árboles, es buscar esos momentos de silencio, es como dice Jexy, encontrarnos. Y más que encontrarnos es abrazarnos y decir, qué lindo, me siento en mi hogar. Sí, Entonces creo que es hacer hacer de ti no un templo al que admirar, sino un hogar al cual regresar, así un es. hogar en el cual te sientas seguro, un hogar en el que sepas que siempre vas a estar ahí para ti, porque al final eres tú la persona que te vas a acompañar toda tu vida. Y entonces que esa persona que te acompañe sea una persona amable, sea una persona que te ame, sea una persona que tenga un diálogo honesto, sincero y bonito contigo mismo. Y estaremos aquí para construirlo juntas. Así que nada, Sí, brindamos por este episodio desde el silencio. Así que salud, sí. levantemos nuestras Salud. copas. Y bueno, no se pierdan nuestros próximos episodios que van a venir muy buenos. Así que gracias. Salud. Salud. Uy, uy, Chao. ya.